Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 27 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Iniciamos la semana con, las mismas políticas que nos han traído hasta acá, y lo decimos producto de las decisiones que anunciaron desde el viernes, que tienen que ver con ocupaciones, controles de precios, en pleno proceso hiperinflacionario y de devaluación de nuestra moneda. La pregunta que muchos se hacían es ¿qué va a pasar luego de la ocupación de empresas como Coposa, Plumrose o la venta controlada de productos Polar? La respuesta, evidentemente la pregunta es retórica, porque la respuesta la conocemos. Tenemos 20 años de experiencia de este tema, el de fondo de la crisis en plena pandemia de coronavirus. Vamos a hablar durante la mañana de hoy. Lo cierto es que países en Europa, en América Latina, incluso algunos estados en Estados Unidos, se preparan para la desescalada del confinamiento porque, algunas naciones se han tomado muy en serio la declaración del director ejecutivo del Fondo para la Alimentación Mundial de Naciones Unidas. Recuerden ustedes, él decía, lo comentamos con ustedes la semana pasada, esta situación, esta tormenta perfecta de crisis sanitaria con crisis humanitaria puede provocar hambrunas de proporciones bíblicas, fue la expresión que utilizó. Ayer el presidente de Colombia lo recordaba, Iván Duque, porque hoy comienza la desescalada del confinamiento en ese país, en el país vecino. Los sectores de construcción y la manufactura inician actividades en medio de medidas de seguridad para impedir que el número de casos sea infinitamente mayor. De hecho, el ministro de Salud, en una entrevista con El País de España, decía, Fernando Ruiz, del país vecino: sabemos que lo más duro está por venir. Él habló sobre la respuesta a la pandemia en momentos en que el país se prepara para esta relajación de la cuarentena que ha sido extendida hasta el 11 de mayo, aunque insistimos, en los sectores de manufactura y de construcción inician actividades con medidas de seguridad el día de hoy en Colombia. Y cuando escuchábamos, los anuncios sobre la toma de estas empresas en plena, insisto, proceso hiperinflacionario, de escasez de gasolina, recordábamos la frase de Milton Friedman: si colocas un gobierno comunista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. Y esto lo hemos vivido, es decir, basta con ver lo que ha ocurrido con las empresas básicas, incluso con Petróleos de Venezuela. De hecho, ayer Reuters publicaba un artículo titulado «La gasolina de Venezuela pasa de ser la más barata a la más cara del mundo». El país que tiene las reservas, o uno de los países que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta. De esto vamos a hablar con nuestros invitados. Ya me dirá mi equipo inicial. Sí, me dicen que ya tenemos al presidente de Fede Cámaras en el estado Táchira, Daniel Aguilar, para hablar acerca de estos temas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo cordial para todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Aquí, madrugando bastante temprano para poder solucionar parte de la problemática que nos aqueja. Pues mucho interés, señor Aguilar, como siempre, de conversar con usted para conocer la situación en Táchira, pero también su opinión
sobre estas medidas, insistimos que ya conocemos y cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy día en nuestro país, que tiene que ver con las ocupaciones, que tiene que ver con el control de precios, aunque la inflación continúa, incluso la devaluación. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, observamos con mucha preocupación que el gobierno sigue aplicando el mismo guión durante varios años. Esto se parece muy igualito a lo que sucedió en el año 2018 y que en vez de beneficiar y ayudar a salir de la crisis, lo que crea es más confusión, más ansiedad y más angustia. Acá en la zona, la semana pasada costaba un cartón de huevos 780 bolívares. Ahora tiene que comprarlo usted en 1.260.000, 1.250.000. Es decir, son políticas que como no han sido realmente consultadas con los sectores de la economía, los que se dedican a producir, porque es muy fácil tomar decisiones en una oficina con aire acondicionado y a capricho de tipo personal. Estas medidas lo que vienen a traer es más desequilibrio, más desempleo, desinversión. La situación se va a poner más clara y decían unas personas ayer con los cuales pude dialogar que estaban saliendo de la misa en la Basílica del Santo Cristo, que esto lo que va a traer es más hambre y más necesidad para el mismo pueblo venezolano. Entre otras cosas, señor Aguilar, porque ya hemos visto las consecuencias de este tipo de ocupaciones en los últimos 20 años. En el caso concreto del Táchira, ¿qué puede decirnos al respecto? Y sobre todo, bueno, ¿cómo les ha tocado hoy día sortear esta situación de la crisis sanitaria del coronavirus, sumada a la crisis durísima en materia económica que afecta a todo nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, mira, el estado de Táchira, por ser un estado que está en el pie de la frontera con Sudamérica, pues es donde llega todo el coletazo de las decisiones que suceden en el poder central y de funcionarios que realmente conociendo o con desconocimiento toman decisiones en materia que no debían de haber tomado decisiones. Esto es lamentable, más con la situación de la pandemia que amenaza al país y de lo cual no se ha venido escapando el Táchira. Estos días hemos estado recibiendo nacionales que vienen de otros países de Sudamérica que ingresan obligatoriamente por San Antonio Ureña para ir a otros países acá, lo que también tiene preocupada a la población. Y en la población, María Alejandra, sobre todo en la parte fronteriza, hablemos de Boca del Grita, La Fría, Ureña, San Antonio, pues allí el que gobierna es el terror, el miedo, grupos de diferente índole, con el visto bueno o no de funcionarios del gobierno los que hacen sus fiestas por allí. Observamos que sí, algunas autoridades hacen algún procedimiento, pero es como por justificar, cuando lamentablemente el pueblo anda todo asustado. Aquí la pandemia que nos va a acabar es el miedo. ¿Por qué? Porque no podemos pasar ya a Colombia a traer una semilla para sembrarla acá, traer semillas de papa, de ajo, de cebolla, de pimentón, de todo eso que le llega a ustedes allá en Caracas y que si nuestro campesino, nuestro agricultor no pasa la frontera con todos los problemas habidos y para haber, tiene que ir a buscar allí esos productos que antes eran importados para Venezuela a través de las empresas que importaban semillas y a través de la misma agroisleña. Aunado a ello, la situación que tenemos para podernos movilizar, porque no hay gasolina. Eso lo saben ustedes porque en todo el país tenemos problemas de gasolina y aquí no se escapa. Aquí para un campesino que vive en cualquiera de las ciudades del Táchira, que tiene 29 municipios, ir a su centro de producción, a su finca, pues tiene que ponerle combustible a su 350, a su camioncito de estacas tipo Toyota, para poder traer los rubros que luego son montados en gandolas, y las gandolas sí trabajan con gasoil. Medianamente nos ha venido llegando el gasoil, pero la gran situación en este momento aquí es un problema de la falta de gasolina, de la falta de gas, de la falta de todos los insumos para que un fundo o una finca produzca, y también del apoyo suficiente para que nuestros centros de salud, nuestros centros ambulatorios,
estén al día para que Dios no quiera se nos presente una poder. Le pedimos y le damos gracias a Dios en este momento a través del Santo Cristo Milagroso de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación, que ha tenido hasta cierta piedad con nosotros los tachirenses, y la situación de la pandemia aquí no ha sido tan crítica. Varias inquietudes que compartí con nuestro invitado a propósito de la escasez de gasolina. Señor Aguilar, comentábamos este trabajo de Reuters publicado ayer, donde efectivamente decía el país donde existió la gasolina más barata del mundo, ahora se consigue el combustible más caro del mundo. Y citaba el testimonio, por ejemplo, de un paciente renal en Puerto Ordaz, y creo que es una situación que se repite en todas partes del país. Él decía que en un momento determinado tuvo que comprar 20 litros de gasolina a $2 el litro para permitir que las enfermeras que brindan el tratamiento de diálisis pudieran ir en taxi hasta la clínica. Yo le pediría un comentario. ¿Cuál es la situación con relación a este tema en Táchira? ¿Ocurre en nuestro país que en la medida que baja el precio del petróleo sube el precio de la gasolina, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo? Pero en el Táchira, ¿cuál es la situación? Lo escuchamos. Bueno, es similar la situación. Aquí en el Táchira hay que pagarla en dólares y en pesos. Una caneca de 20 litros de gasolina está costando 250,000 pesos, y el peso estaba ayer a 0.16 el bolívar, lo que indica que son unos cuantos millones de bolívares que hay que pagar por una caneca de gasolina. Entonces, eso nos dificulta la situación, y que el país tiene que entender que el estado de Táchira, que es un estado que produce, que envía rubros agrícolas, se nos están perdiendo cosechas en los sembradíos para poder trasladar los productos hasta la capital de la República, que ustedes lo están necesitando para poderse alimentar. Lo de las enfermeras, aquí pasa lo mismo. Los médicos pasa lo mismo. Algunos médicos le están colocando semanalmente, si llega a la gandola, 20 litros de gasolina, lo cual tiene que durarle para una semana o 2 semanas. Y lo mismo nosotros, también estamos amarrados porque no podemos mover. Ahora, señora Aguilar, ¿qué es una caneca, una pimpina, para que los amigos oyentes internautas lo entiendan? Una caneca son 20 litros de gasolina, 20 litros de gasolina. Eso es una caneca de gasolina aquí en la frontera. Y eso es lo que está costando 200,000, por eso tienen que pagar 200,000 pesos. 200,000 pesos, sí. Es un dineral, más cuando el peso cayó a 0.16%. Ahora, yo le pregunto, señora Aguilar, sobre este tema de los controles de precios, y creo que lo conversamos en un momento determinado, lo hemos hecho con distintos representantes del sector productivo. ¿En qué contexto poner en práctica estas medidas, tomando en cuenta que ha sido el Banco Central de Venezuela, de control del equipo de Nicolás Maduro, el que ha venido deslizando lo que el propio Maduro denominó como el dólar criminal? ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, yo creo que el dólar criminal, eso tiene muchos años que vienen hablando, el dólar criminal, de la página Dollar Today, el dólar no sé qué, el dólar no sé otro. Porque tenemos que recordar que aquí existió Recadi, Cadivi, Sencoes, y quienes manejaron esos recursos, los mismos funcionarios del gobierno, de forma inescrupulosa, y que lamentablemente no se invirtieron en lo que tenía que haberse invertido, que era en la industria, en la agricultura y en la ganadería, para estar nosotros en este momento bollantes, que llegó esta pandemia al mundo y que no nos consiguiera como nos consiguió, con una mano adelante y de atrás, todos desnudos ante la crisis. Claro, pero yo me refiero al dólar oficial, utilizaba el eufemismo del dólar criminal, parafraseando a Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que si usted revisa la página web del Banco Central, se dará cuenta que el precio del tipo de cambio se ha venido deslizando sin control, y esto impacta directamente en el precio del producto final. ¿En qué contexto entonces establecen un control de cambio? ¿Será que van a controlar también el precio del dólar? Es la inquietud que le trasladaba, señor Aguilar. Lo escuchamos. Bueno, nosotros creemos en la libertad de cambio en materia de monedas. Los países que han salido adelante son los que tienen libertad de cambio, pero es que casualmente el empresario privado no maneja dólares, no lo facilita
la banca cuando se podía, y algunos que llegan por ahí, que nos llegan y que tenemos que comprarlo a precios tal como lo dicta el gobierno y hasta un poquito más para poder comprar algún producto. Entonces, llamémoslo el dólar criminal, como dice el amigo Nicolás Maduro, pero lamentablemente a quienes se les escapó esa situación del manejo de la moneda es al gobierno. Y recuerden que el dólar no solamente circula en Venezuela, circula en todos los países del mundo, más del 82% de la economía del mundo, y las transacciones comerciales se manejan con esa moneda. Entonces, ahora va a pagar los platos rotos el empresario, el industrial, el agricultor, el ganadero, que nos toca conseguir unos cuantos dólares para ir a comprar un repuesto, un producto pasando la frontera, porque es la forma también de negociar y comercializar. Aquí si se hubiese dinamizado la economía, si se hubiesen invertido los dólares que ingresaron por la renta petrolera, que fueron muchos, yo le digo a las personas que fue el río Orinoco, el caudal del río Orinoco, lo que le ingresaba diariamente a Venezuela en materia de dólares, y que lamentablemente fueron mal administrados y mal manejados, cuando debían de haberse puesto en producción agrícola, pecuaria, industrial y comercial al servicio del país, a través de los aeropuertos, a través de las grandes vías de comunicación. ¿Cómo es posible que nosotros en este momento, usted me está hablando de la página del Banco Central de Venezuela, y no tenemos acceso a ello porque el sistema Internet, con la problemática que a cada rato se nos va la electricidad, son 6 horas que se nos va a cada rato, tenemos que pasar 6 horas, entonces para reactivarse todos esos sistemas estamos mal. Hoy en la mañana, gracias a Dios, tenemos teléfono, María Alejandra, pero desde ayer todo el día no tuvimos ni CanTV, ni tuvimos Movinet, ni tuvimos Movistar, ni tuvimos CanTV. Es decir, en este momento, María Alejandra, amigos que me escuchan a través de Radio Caracas Radio, la situación de acá es una situación crítica, porque hasta incomunicados estamos. Ayer no tuvimos telefonía ni tuvimos internet. Es decir, hasta para hacer una transacción de tipo comercial o pagar una factura no se pudo. Daniel Aguilar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de Fedecámaras en el estado Táchira, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en esta entidad del país, que sufre, como en todo el territorio, pero especialmente el problema de los servicios básicos y la escasez de combustible, que, como escribía Reuters, en Venezuela pasó de ser el más barato del mundo al más caro, o uno de los más caros del planeta. Vamos a la pausa, a regreso. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y todas estas medidas van a tener un impacto directo sobre el bolsillo de los venezolanos y concretamente de los trabajadores. Este tema no lo ha tocado más el equipo económico de Nicolás Maduro, más allá de anunciar aquello de la emisión de bonos, de dinero que no tiene respaldo en la producción interna en nuestro país y que lamentablemente se transforma en mayor inflación. Esto lo reconoció el propio Nicolás Maduro, pero evidentemente se les ha olvidado. Y también en una mayor devaluación de nuestra moneda. Por eso preguntábamos a nuestro invitado anterior sobre la lógica de establecer control de precios que ya hemos vivido, insisto, durante los últimos 20 años, mientras no controlas el problema de la inflación. Lejos de hacerlo, lo exacerbas. Y en el caso concreto de los trabajadores venezolanos, la situación es francamente compleja, por no decir dramática. Recordar que el salario mínimo habrá que ver qué ocurre el 1 de mayo, pero el salario mínimo hasta hoy es de 250.000 bolívares. Estamos hablando de menos de $2 mensuales. Viva usted con menos de $2 mensuales en Venezuela o en cualquier parte del mundo. No por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales, que es lo mismo que ganan nuestros viejitos por cuenta de sus pensiones. Bueno, la situación es francamente complicada y a eso dedicamos el programa a la mañana el día de hoy. Me dice que tenemos a Pablo Zambrano en línea telefónica de Fetrasalud. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. Saludo a todos los radioescuchas. Con mucho interés, señor Zambrano, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto económico de esta crisis y la lectura que hacen ustedes de las medidas que se han anunciado. El salario mínimo sigue siendo 250.000 bolívares, menos de $2 mensuales. Y la inflación, lamentablemente, no para, tampoco la devaluación de nuestra moneda. Lo escuchamos. Sí, hemos visto que en este caso los que ostentan el poder han llegado a un acuerdo y han fijado precios dolarizados. Ya sabemos que venimos en una economía dolarizada de facto. Por supuesto, los grandes afectados son precisamente los trabajadores y por supuesto el pueblo en general, y tú lo has dicho, los jubilados y pensionados. Para ver, una monstruosidad pagarle a un pensionado, a un jubilado, 250.000 bolívares, y ese es el único ingreso que reciben. De verdad que cómo puede un ciudadano adulto mayor sostenerse con esa cantidad de dinero. Pero ahora bien, fíjate, eso lo vamos a comparar con un hecho concreto que fue la mayor estafa que han sufrido los trabajadores venezolanos, y yo digo que en el mundo, y por supuesto en la historia de Venezuela. En el año 2018 se fijó, digamos, la paridad del dólar. Me acuerdo que 60 bolívares, tanto el dólar paralelo como el oficial, y nos fijaron en aquel momento en medio petro de salario mínimo que representaba 1.800 bolívares para la época. Eso fue acompañado también con una medida de control de precios. Resulta ser que el gobierno, en este caso los que ostentan el poder, han mantenido, bueno, su paridad con el dólar paralelo, pero se rezagaron los salarios y llegaron ya a un momento donde no se pueden sostener. Ahorita están fijando ya los precios en dólares, y ahorita cuando venga el aumento que necesariamente tienen que fijar, lo harán simplemente en bolívares. O sea, la misma estafa que se realizó en el año 2018, y dentro de lo que puede significar un hecho concreto es que para el próximo viernes, viene el 1 de mayo, que se celebra en el mundo. O sea, aquí en Venezuela no podemos celebrar los trabajadores porque somos los mártires de la era moderna. O sea, aquí no existe salario para los trabajadores, no existe contratación colectiva. Todo eso ha sido vulnerado, y por supuesto hemos sido los grandes afectados de esta gran crisis económica que vive el país. Bueno, de hecho, señor Zambrano, usted me corregirá si me equivoco, pero si usted se retirara hoy,
a usted le calcularían sus prestaciones en base al salario que recibe hoy día, ¿correcto? Estamos hablando, no lo sé, 3, 4 dólares mensuales. Yo le pediría un comentario porque efectivamente el salario, bueno, sencillamente desapareció en nuestro país por la prestación de algún servicio en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, las prestaciones fueron pulverizadas. Las prestaciones, ahorita una persona que jubilen, que renuncie o que despidan, no tiene ahorro familiar, que eso es lo que significa la prestación social de los trabajadores. O sea, hemos visto inclusive compañeros que trabajaron 40 años y le dan una tontería, o sea, que no le representa nada. De paso, el Estado, cuando por cualquier hecho, pues despido o jubilación o renuncia, no paga las prestaciones sociales de inmediato. Entonces, por supuesto, la gente lo recibe todavía. Cuando se lo llegan a pagar, lo recibe todavía más devaluado, porque aquí la devaluación es diaria en Venezuela. Entonces, de verdad lo que estamos viviendo, los trabajadores venezolanos en este momento, bueno, siempre somos unos mártires. Aquí no existe salario, aquí lo pulverizaron, lo acabaron. Salario es lo que existe en los países suramericanos. Ejemplo, tenemos Colombia, que tiene un promedio de un salario mínimo aproximado de $300, y cuando se dan los aumentos, que en Colombia se dan todos los primeros, el primer día pues del año, siempre va por encima de lo que puede significar la inflación, y asimismo es la política que se viene realizando en otros países. Cuando hubo la crisis financiera en Argentina, que bueno, se desató la inflación porque los trabajadores no sufrieron como están sufriendo los trabajadores venezolanos, porque bueno, se iban los aumentos que se daban, permitían combatir en algo la hiperinflación. En Venezuela no, en Venezuela se rezagó totalmente, no hay conciencia por parte de los que han manejado la economía en el país, o sea, el equipo económico de los que ostentan el poder en este momento de Maduro. Bueno, han sido unos verdugos de los trabajadores, convirtieron el salario en simplemente nada. ¿Con qué nos pueden venir ahorita para el 1 de mayo los trabajadores venezolanos? Vamos a poner que nos dieran un aumento de un 300%. Bueno, pasaríamos a 250 a 750 mil bolívares el salario mínimo. Y las cláusulas, las pocas cláusulas que nos dejaron, porque cuando se transformó el cono monetario en el año 2018, no solamente es que eso fue prácticamente lo que acabó ante el avance inflacionario con el salario, sino acabó con las contrataciones colectivas, porque todas las conquistas, las cláusulas económicas y sociales que habíamos conquistado con la lucha fueron pulverizadas. Y entonces si peleamos, si lo hemos seguido haciendo, no tenemos casos como González, que está encarcelado, juzgado por un tribunal militar, que es totalmente ilegal en cualquier país del mundo. Un país que respete la Constitución, lo tienen preso en la cárcel de La Pica, simplemente porque se paró en Guayana con todos los trabajadores, igualmente luchó contra las tablas del hambre establecidas, que hoy en día se demuestra que tenía la razón, pero sigue encarcelado simplemente porque enfrentó al régimen. Y asimismo, bueno, hemos visto cómo viene sucediendo con los trabajadores de mi sector, del sector salud, que levantan la voz, y los detienen. Médicos, hemos tenido un gran número de médicos detenidos simplemente porque dicen que no tenemos equipos de bioseguridad, porque no hay agua, no hay jabón, no hay detergente en los centros de salud, y bueno, y lo que tenemos es una pandemia mundial, que lo entendemos, pero que precisamente lo que se necesita es una asepsia y antiasepsia, digamos, muy eficiente para poderlo combatir. Y eso de que solamente hay que proteger a los hospitales Centinela, que son simplemente hospitales de aislamiento, porque no son de emergencia, pero si un paciente se encuentra allá en Puerto Píritu, donde hay un hospitalito, y le da cualquier tipo de patología, incluyendo el coronavirus, no se va a ir para el Centinela que está en Barcelona, va a ir para ese hospital. Entonces todos los centros de salud son importantes y todos los trabajadores son de primera línea en el sector ante la pandemia. Entonces la realidad que tenemos en Venezuela en este momento es que además de la estafa del 2018, ahorita la pretenden repetir, simplemente porque no hay forma ni manera de que entiendan
de que Venezuela necesita un cambio de modelo, un cambio, digamos, total, y necesita, por supuesto, paz para poder salir adelante. Estamos escuchando, amigos, a Pablo Zambrano de Fetrasalud, y él decía, ¿qué podemos esperar los trabajadores el 1 de mayo? Le traslado la inquietud a Servando Carbone, se suma a nuestra mesa de debate, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días, Pablo. Pues le traslado la inquietud, señor Carbone, ¿qué esperan los trabajadores el 1 de mayo, tomando en consideración que el salario mínimo ha desaparecido en Venezuela? Es lo equivalente a $1.50, un poco más, mensual. Lo escuchamos. Bueno, estamos sumidos, lamentablemente, en una gran desgracia. Tenemos un régimen que lo que ha aplicado y sigue aplicando es la estrategia del caos. Realmente la situación del trabajador compleja, una hiperinflación, servicios públicos que no tienen absolutamente para nada, una devaluación, una emigración, diáspora de los compañeros, y una escasez continua. Es la receta que tenemos nosotros ante un virus chino, una pandemia, que, si es cierto, es un efecto internacional, ha sido la cortina que ha usado el régimen para protegerse ante su vandalismo y a la aplicación de la desgracia que le aplica a todo el pueblo de Venezuela. Para el 1 de mayo no podemos esperar absolutamente más nada, y lo que decíamos, que Nicolás Maduro de una vez abandone el poder. No hay otra alternativa. Aquí no podemos estar siguiendo y pensando en una estabilidad económica del trabajador. Aquí lo que hay miseria, pobreza. Hoy la mayoría de nosotros no gana más de $2, y por más que Nicolás Maduro, inventando lo que alguien gana, coloque el salario y lo que le dé la gana, no podrá eliminar todo lo que ha hecho, es la pérdida de puestos de trabajo. Esta pandemia, como dice bien Pablo, nos agarra en una situación compleja de los hospitales, nuestra seguridad social, la calidad, y además de eso, fuera de eso, todo lo que ha venido aplicando el régimen de violación de los derechos humanos, y que también nos toca a nosotros los trabajadores, no solamente a los políticos, como el caso de Rubén, como el caso de Rodney, y como el caso de más de 140 trabajadores que tienen persecución o situaciones por parte del régimen en esta situación. Es una situación compleja, y bueno, tenemos que confrontar un régimen cuyo final y cuyo propósito es mantenerse en el poder a costa de todo, y nosotros tenemos que decirle, no nos calamos más que esto. Yo le pregunto al señor Zambrano, porque está este programa que puso en marcha la Asamblea Nacional de Héroes de la Salud. En el caso concreto de los trabajadores del sector que usted representa, les toca, le pregunto, este beneficio en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo están haciendo, tomando en cuenta, bueno, que han decidido atacar la página web creada para que, bueno, reciban estos, entiendo, $100 mensuales durante 3 meses, en tanto hacen frente a la pandemia en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, en el caso del plan José María Vargas, que eso viene siendo parte del programa de Héroes por la Salud, que se ha asignado, digamos, una oferta de pagar por 90 días, serían $300, porque ya tendría que pagarlos completos a los trabajadores. Imagínate tú, $100 representan mucho más que lo que gana anualmente cualquier trabajador en Venezuela, y el de la salud, bueno, imagínate tú. Eso es una realidad, y hemos visto cómo ha sido atacada la página, porque, bueno, o sea, ni lava ni presta la batea, en este caso, los que ostentan el poder en este país. Y han venido amenazando a los trabajadores en los distintos centros de salud, si reciben este beneficio, por supuesto creando el miedo, hablándole de despido. Bueno, ¿y qué le van a dar a los trabajadores si los despiden? Y el trabajador de la salud lo que hace es sacrificarse. Una persona que sale a las 6 de la tarde, porque nosotros tenemos horarios mixtos, ejemplo, de
entra a la 1 de la tarde a un centro de salud, sale a las 6, 7 de la noche, se va caminando para su casa, porque ni siquiera un transporte le dan para ese sacrificio que se hace, no le dan alimentación, no hay tapabocas, no hay guantes, y en el caso de los que están en áreas más críticas, no tienen los equipos correspondientes de bioseguridad. De eso nosotros hacemos un monitoreo diario, que lo pasan los mismos trabajadores y lo publicamos diariamente para que se vea la realidad que estamos viviendo en los centros de salud. Está bien, nosotros también tenemos algunas observaciones, porque el plan está dirigido a 45.000 trabajadores. Nosotros somos más de 400.000 trabajadores. Ahora, ¿cómo establecemos quién es de primera línea? Bueno, fíjate que esas son cosas que también son críticas que nosotros realizamos, porque cuando se habla de trabajador de primera línea, entonces se refieren a los profesionales, ejemplo, médicos y enfermeras. Pero el que recibe a un paciente cuando llega a un hospital, lo recibe sin ningún tipo de protección, es el portero y el camillero. Es el que recibe a la familia y al enfermo que llega con cualquier tipo de patología, esté infectado o no, venga tiroteado. Esa es la primera acción que hay. Y son personas que tienen que trasladar a ese ciudadano que llega a un centro a una emergencia, o sea, a la emergencia, llevarlo adentro para que sea atendido en el servicio que le corresponda. Esas son las realidades, digamos, de los centros de salud. Y como te digo, los centros, digamos, que dicen centinelas, son centros de aislamiento, no son centros de atención directa. En este caso, entonces nosotros la solicitud que venimos realizando, que hicimos mediante comunicado, es que el esfuerzo que se haga sea mayor para que llegue a mayor, valga la repetición, a un mayor número de trabajadores. Por otro lado, bueno, se ha convertido permanentemente en un obstáculo en lo que ostentan el poder. O sea, ¿cómo tú le vas a negar a los trabajadores que puedan recibir ese beneficio? ¿Cómo? O sea, ¿en qué cabe? Porque a veces cuando nosotros vemos estas cosas de que en Venezuela el salario mínimo sea 250.000 bolívares, y un jubilado, un pensionado venezolano, que después de trabajar 35, 40 años en una institución tenga un salario de 200 o un ingreso de 250.000 bolívares, es cosa de loco, ¿ah? O sea, ya no piensan los que están allí y los que ostentan el poder en este momento, eso es cosa de loco, de verdad, porque cómo vive la gente en este país con esos ingresos y cómo tú vas a aguantar una cuarentena que ya no es cuarentena porque ya vamos para 2 meses, ya vamos para 60 días y posiblemente eso se alargue. ¿Cómo se va a sostener un ciudadano en su casa sin ningún tipo de ayuda? Porque la bolsita lo que es un paliativo simple que aguanta son unos días. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado Servando Carbone, porque, bueno, ciertamente nos decía Daniel Aguilar que el cartón de huevos en Táchira está a 1.200.000 bolívares, saque usted la cuenta. El salario mínimo no le alcanza para comprar un cartón de huevos en este momento en nuestro país. Le pregunto al señor Carbone, a la luz de lo que decía en su intervención anterior, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál es el planteamiento del sector que usted representa? Decía usted, si entendí bien, bueno, la solución pasa por un cambio en nuestro país, tomando en consideración lo que decía el señor Zambrano, es decir, la persecución contra la disidencia en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, cuando uno ha venido declarando que es necesario un cambio en el país, ha demostrado esta pandemia, esta situación de cuarentena forzada. Por cierto, que en Venezuela, bien extraña, como decía Pablo, ellos diariamente reportan el estado de ausencia de todo lo que tiene que ver con los requisitos mínimos que debe tener un hospital o debe tener un dispensario en Venezuela. Esos requisitos mínimos son para poder mantener al venezolano vivo. Cuando tú tienes que un régimen, lo que ha generado es, a través de la cortina de humo, de este virus chino, donde funciona gente en la calle, gente todo el día buscando comida, cola, anarquía, gente haciendo megacola para echar gasolina,
y así mantiene a la gente ocupada en la calle, porque resulta que muchos cuidamos, nos quedamos en las casas, pero mucha gente por necesidad de comer, necesidad de que este régimen ha vulnerado el trabajo y lo ha llevado a fortalecer el trabajo informal, la gente que vive del día a día, del cafecito, de la empanada, el caramelo, que vive en la calle, esa gente tiene necesidad y no puede ocultar el régimen. Lo que hemos visto cuando la gente en Katia, La Vega, Antímano, Caricuao, Petare y en otros, para hablar de Caracas, bueno, está en la calle como si no ocurriera nada, por lo cual es una desobediencia civil, ejemplo que recibe el régimen por mentiroso, por ocultar la verdad y por tratar de doblegar a un pueblo que inclusive a quien, como dice Pablo, le ha dado comida en su bolsa, hoy en las regiones y en Caracas protesta que el régimen tiene más de 3 meses que no le da comida. En este sentido, nosotros tenemos que seguir unificados y no hay otra alternativa. Esto no es un tema que si la oposición dialoga o no dialoga, o si Estados Unidos, o si los demás países, no, esto es un tema de conciencia cuando uno, y así lo sabe Pablo, uno es un dirigente sindical, cuando uno ya no puede más, no tiene el apoyo del pueblo, uno tiene que dar un paso adelante. Esto es un momento importante para Venezuela, porque hemos aprendido en todos estos días, hemos analizado fríamente, nos hemos dado cuenta el desastre, en verdad, la estructura, la destrucción absolutamente de todo que ha hecho el régimen de Venezuela. Con su única finalidad de permanecer en el poder. No es posible, en este análisis de este momento, ya hoy, 27 de abril del 2020, ser permisivo, ser complaciente con un régimen que ha llegado a tu casa, un régimen que ha violado absolutamente nuestra libertad de derechos humanos, un régimen que todos los días la noticia es que tenemos 15 o 20 presos, periodistas, militares, dirigentes sociales, políticos, sindicales. Eso no lo podemos seguir aguantando. No es una cosa que se me ocurre o no, es un hecho natural que lo he escuchado yo inclusive en las colas cuando sale uno al mercado, las pocas veces que tiene uno la oportunidad, y es que no es posible. Un ejemplo, por ejemplo, fíjate, la gente no sabe que, por ejemplo, el régimen es dueño y socio de Monaca. Monaca produce, entre otras cosas, la harina Robin, la envasa, y la harina Juana. Bueno, el miércoles la harina Juana costaba 82.000 bolívares en un mercado cercano a la casa. 3 días después, el sábado, la harina Juana costaba 119.999,86. Yo me le acerqué al muchacho del automercado y le pregunté si había venido alguien del Sunday, y me dijo que sí, que el viernes había venido. Bueno, pero ya el Sunday no le dijo nada que bajar el precio de la harina Juana, porque al gobierno no le interesa. El gobierno utiliza lo que queda de las empresas que venden comida para tener esclavizado y arrodillado a este pueblo, porque con lo que te dan te lo quitan. Te dan 250.000 de salario y con 2 harinas pan te lo quitan. Los jubilados y pensionados, los compañeros de la tercera edad, como le dijo Pablo, son la gente más sufrida. Yo lo he repetido y lo sigo repitiendo. A este régimen le interesa desaparecer a los 4.700.000 jubilados y pensionados para entonces tener ese dinero y hacer lo que le da la gana, porque este es un gobierno insensato, un gobierno criminal que no piensa en cómo se puede mantener, inclusive en esta misma situación compleja, que no es solamente porque estemos en la casa, tenemos necesidades, tenemos muchas más necesidades, porque esto es un régimen que no controla la inflación y cada vez que salimos vemos hiperpulverizados nuestros ingresos y nuestros salarios.
Bien, yo quiero agradecer a Servando Carbone de Únete y a Pablo Zambrano de Petrasalud por acompañarnos en esta parte del programa. Nos toca hacer una pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta crisis sanitaria que hay que sumar a la crisis humanitaria compleja que haya atravesado nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, el profesor Luis Oliveros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra. Muy buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. ¿Qué lectura hacer? Y la pregunta evidentemente es retórica, pero nos interesa su comentario. ¿Qué lectura hacer de esta política de ocupaciones y controles de precios anunciadas por el equipo de Nicolás Maduro en pleno proceso hiperinflacionario y de devaluación de nuestra moneda? Lo escuchamos. Bueno, mira, hay que primero entender que Venezuela ciertamente había pasado el problema de la escasez de alimentos, ¿no? Ciertamente Venezuela unos años atrás habíamos tenido problemas muy graves por los controles de precios, por esa persecución del gobierno de Nicolás Maduro hacia el sector privado. De unos meses para acá, yo te diría que tal vez un año para acá, las cosas habían cambiado. Ciertamente seguimos en hiperinflación, seguimos en caída del PIB, la crisis económica venezolana es muy conocida y es muy grave, pero por lo menos el tema de la escasez había bajado bastante. Uno podía conseguir harina, azúcar, las cosas más esenciales que uno necesitaba para por lo menos comer, y también artículos de primera necesidad para cuidado personal, también los estabas consiguiendo. Y esto había sido no por un aumento de la producción nacional, no. Tan sencillo como que el gobierno había guardado los controles de precios, no estaba persiguiendo a la empresa privada y lo había dejado producir, lo había dejado existir. Ahora, de manera, yo te diría increíble, increíble no, porque uno conoce la ideología de quienes están en el poder, pero ciertamente como sumar un problema más a tantos inconvenientes que hay en Venezuela, además de una pandemia que vive el mundo, ahora se le ocurre la brillante idea de volver a lo que teníamos en el pasado. Hoy van a anunciar 27 precios que ya salieron, ya salieron por las redes sociales, pero supuestamente hoy salen en la Gaceta Oficial el precio de 27 productos, que si bien es cierto van a estar en dólares, por ahí el mismo gobierno reconoce que el bolívar prácticamente ya no existe, ya murió. Es una muy mala noticia porque cuando uno analiza el precio de estos 27 productos, que te da cerca de $35, y lo comparas con el precio actual de esos productos en el mercado, el precio actual es más de $53, $54. Pero dependiendo de dónde lo adquiera, al final la diferencia es como un 50%. El precio de esos productos es 50% más en la realidad versus los controles. Mira, en definitiva, Venezuela pudiera volver a los niveles de escasez que tuvimos
anteriores, lo cual es una muy mala noticia para la ya golpeada calidad de vida de los venezolanos. Le pido a nuestro invitado se aleje un poquito del micrófono. Sé que, me imagino, está hablando, bajito, donde se encuentra, pero le ruego se aleje un poquito del micrófono del teléfono para escucharlo mejor. Okay. Yo le traslado la siguiente inquietud a Luis Oliveros, que nos acompaña, economista. Decía Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, el bono salud y vida que está repartiendo el gobierno equivale al tipo de cambio oficial a $2. El precio regulado de la carne de tercera, costilla y lagarto, es de $2,4. Y él se preguntaba, ¿se entienden las protestas por comida del impacto de la hiperinflación? Yo le pediría un comentario, porque efectivamente llegamos a un punto en el cual el equipo económico de Nicolás Maduro da la impresión, está absolutamente desconectado de la realidad. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, ciertamente lo que decía el señor Salmerón es muy cierto, pero no solamente pasa con la carne, pasa con muchos productos de primera necesidad en Venezuela. Los precios, los salarios se han desfasado con respecto a la realidad. Eso pasa cuando vives en un país con hiperinflación. Pero ciertamente estamos esperando, y muy posiblemente sea esta semana, cuando anuncien un nuevo aumento de salario. Y lo van a anunciar como un gran objetivo, como una gran meta que se logró. Pero ciertamente el problema, y lo hemos dicho siempre, tú no resuelves el problema en Venezuela aumentando los salarios. Tú resuelves en Venezuela controlando la inflación, bajándola, con políticas de calidad, con políticas consistentes, y empiezas a decirle a la gente, empieza la gente a sentir en su salario que vuelve a tener capacidad de compra. Eso no va a pasar en Venezuela. Venezuela vive 3 crisis hoy, porque no solamente vivimos la pandemia que vive todo el mundo, y una crisis heredada, y una crisis heredada que no vive ningún otro país actualmente, una crisis de 6 años que viene del PIB, una hiperinflación, problemas humanitarios, un tema de mucha gente se ha ido del país, y ahí solamente hay que sumarle una caída muy fuerte del precio del petróleo, de la producción petrolera, pero también tenemos problemas de combustible. Entonces, son muchos problemas y es prácticamente imposible que el gobierno de Maduro pueda resolver ese problema. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? Venezuela va a seguir viendo hiperinflación y vamos a ver seguramente un rebrote hiperinflacionario en los próximos meses por la brecha fiscal tan grande que se le va a empezar a complicar al gobierno y no va a poder controlar el tema inflacionario. Todos los bonos que el gobierno esté creando de aquí en adelante se van a quedar muy cortos y la capacidad adquisitiva del venezolano va a seguir disminuyendo. Luis Oliveros, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, economista, profesor universitario. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.